Bueno, pues lo dicho, en unas horas la política migratoria de los Estados Unidos puede estar dando este giro del que estamos hablando, un giro de 180 grados una vez que Joe Biden ocupe la presidencia, y entre los cambios esperados, como decían nuestros compañeros, incluyen una vía de 8 años a la ciudadanía estadounidense. Los beneficiarios, por cierto, deberían estar en el país desde el 1 de enero de este año. Los beneficiarios del programa DACA podrían solicitar la residencia, el Green Card, de forma inmediata. En ese plan también se contempla reinstaurar el programa para dar residencia legal temporal a menores centroamericanos. Igualmente, la reunificación de familiares centroamericanos de ciudadanos estadounidenses. Centros de admisión y también centros de revisión de refugiados contempla este plan de Joe Biden, y nuevas medidas de seguridad fronteriza, lo mismo que emisión de permisos de trabajos para cónyuges, hijos de titulares de visas de trabajadores temporales. Adicionalmente a ello estarían los decretos, es decir, las medidas que necesitan la aprobación del Congreso, y los decretos, uno de ellos para eliminar la prohibición del ingreso al país, a Estados Unidos, de personas que vengan de naciones de mayoría musulmana y gente que está detenida en los centros de reunificación, también lograr esa unificación familiar. Y lo que ya nos decía Gonzalo Alvarado, extender esto que son las preferencias, el TPS, a algunos países. Voy con Manuel Orozco, director del Centro para la Migración y Estabilización Económica de Creatives Associates International. Saludos hasta Washington. Obviamente, Manuel, preguntarte si estas son las medidas adecuadas y el momento, por supuesto. Yo creo que hay un realismo muy fuerte en relación con lo que se quiere proponer. No es una propuesta de ley en este momento, sino es un esquema de ideas y propuestas realistas sobre el entorno de una situación en donde en 35 años Estados Unidos no ha tenido una reforma migratoria. Así que los tiempos son un poco complicados, es cierto, en un momento en donde hay una polarización en el país. Sin embargo, el esquema en como que se está planteando en este momento, la propuesta es bastante realista y acorde al interés nacional del país. Así que yo creo que es una forma de tocar la puerta y empezar un debate saludable, sano e importante. ¿Qué medidas dentro de este plan les ves mayor posibilidad de convertirse en realidad? Bueno, yo creo que el concepto general de plantear un pathway, una ruta, una guía de ruta hacia la legalización en el país, es algo que la mayoría de los congresistas van a estar a favor, dado la realidad de que el promedio de los 10 millones de indocumentados que se encuentran en el país llevan 20 años en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera son personas que han aportado bastante al país y a los cuales se les puede dar un estatus y al mismo tiempo aumentar la contribución que ellos están dando a la nación. Así que ese es un aspecto que es posiblemente considerable. El otro tiene que ver con DACA. Es una probabilidad muy alta que se les dé un apoyo para que se regularicen en un corto plazo. Creo que los puntos de distensión tienen que ver con los tiempos, que si se va a acelerar de una forma más rápida ese proceso, eso es realista en función de las posibilidades de la burocracia de Estados Unidos en el sector migratorio. Hay una serie de rezagos sobre las solicitudes de ciudadanía, de legalización, de asilo, de procesamiento de casos, y eso yo creo que es uno de los aspectos que va a tomar prioridad. Y la prioridad sobre todo en el tema del procesamiento de estos casos. Human Rights Watch está hablando de más de 20,000 personas esperando para su turno, por su turno en México. Bueno, por supuesto que ante las cortes estadounidenses. ¿Qué me dices de lo que es el proceso burocrático que hoy distingue a lo que sería los pedidos que están haciendo tantísimas personas y que están pendientes? Mire, en este momento hay solamente en Estados Unidos más de 150,000 solicitudes de asilo político, más las solicitudes que se han hecho desde el tercer país seguro como México, Guatemala, que son cerca de 30,000. Entonces ese procedimiento tiene que resolverse con mayor agilidad. El problema de la agilidad es más que todo tener los mecanismos más justos de constatación de que las solicitudes de asilo
confirman el testimonio de las personas. Entonces, en ese sentido, se requiere de una examinación bastante profunda de cómo se va a resolver los tiempos. Hay otros aspectos importantes también, no solamente con esos procedimientos, pero también la visión que tiene Estados Unidos sobre cómo mitigar la continuación de la migración hacia Estados Unidos, especialmente en lo referente a los retos del desarrollo por los que está pasando Centroamérica en particular. Oye, y estamos hablando y estamos conversando contigo cuando también hemos reportado con la ayuda de Michelle Mendoza, pues de la intención de centenares de migrantes de llegar a Estados Unidos y caravanas que se reactivan con la expectativa de que las fronteras van a estar más abiertas, si me permites el término, en la era Biden. Yo creo que pues hay realidades desafortunadas porque no va a haber ninguna frontera abierta. Creo que esta administración va a ser firme en relación con la protección fronteriza de entradas de personas, especialmente irregular. Entonces, la realidad es que Estados Unidos va a repensar un poco el contexto de las razones por las que la gente migra para evitar precisamente que salgan tantas cantidades. El fenómeno de las caravanas es en sí una realidad única y sui generis de la era global. Es una forma de precarismo en el contexto contemporáneo, en donde si no hubiera medios sociales alternativos por internet, etcétera, la gente estaría invadiendo tierras, terrenos, etcétera, pero hoy en día la gente se va porque el terreno es más amplio. Entonces, Estados Unidos lo que hace es montar sus límites, y un límite es, aquí las fronteras no están abiertas, pero al mismo tiempo va a implementar una estrategia de desarrollo bastante profunda para una región que tiene condiciones bastante precarias en el desarrollo económico, y va a proteger las fronteras, pero también garantizar un justo asilo político para quienes lo necesiten y salieron huyendo de sus países por razones justificadas. Y un cuarto elemento, creo yo, que es importante, es que creo que la administración Biden va a hacer a pedir un ajuste de cuentas, un rendimiento de cuentas a los gobiernos centroamericanos en cuanto a las razones por las que la gente está saliendo. Entiendo. Manuel Orozco, permíteme poner puntos suspensivos a la conversación, se nos acabó el tiempo, pero hay que hacer una radiografía de quiénes son las personas que migran y quien sabe de esto, porque toma la fotografía, pues es nuestro invitado. Manuel Orozco, gracias. Regreso. Mucho gusto.